La Segunda República Española, la Constitución de 1931, reformas y reacciones antidemocráticas. Intentos de modernizar España. Y empezaremos como siempre con una pequeña introducción al tema. La Segunda República fue el primer ensayo de democracia de masas de la historia de España y el primer régimen democrático de nuestra historia. Al bienio reformista le siguió otro conservador caracterizado por una carencia total de programa alternativo, convirtiéndose en un periodo estéril centrado en la represión del movimiento obrero. El retorno del programa reformista apoyado en un partido socialista más radicalizado impulsó la conspiración militar. La polarización de la sociedad entre el bloque tradicional de poder que no estaba dispuesto a perder sus privilegios y una izquierda revolucionaria que no veía a la República capaz de atender sus aspiraciones, unido a la situación internacional favorable a las soluciones antidemocráticas, hicieron que la confrontación acabara con la primera experiencia democrática de España. A pesar de todo, puede asegurarse que la Segunda República fue uno de los periodos más fértiles y brillantes de la historia de nuestro país desde un punto de vista científico y cultural. Este es un mapa especificando el marco geográfico del tema que estamos estudiando, y esta es una tabla cronológica con los acontecimientos más importantes del periodo. Precisamente esta misma tabla está en nuestra web yucam.com junto con los apuntes, su anexo y un práctico mapa conceptual muy útil para comprender el tema de un solo vistazo. Allí te podrás descargar todos estos elementos. Vamos a analizar en primer lugar cómo estaba la situación en la década de los años 30. En demografía, España seguía siendo un país esencialmente rural. En 1931 tenía 23.700.000 habitantes y en 1936 su población creció 1 millón más. Durante estos años se produjo un estancamiento de los nacimientos y un descenso de la mortalidad. Fueron años de crisis internacional, por lo que se ralentizó el trasvase de la población del campo a la ciudad, siendo el paro obrero el rasgo más característico de esta época de crisis. Además, se creó cierta disputa entre los miembros del PSOE, partidarios de conceder subsidios a los parados, y los republicanos que se oponían radicalmente a ello. En economía, la crisis de los años 30 fue la más profunda que había vivido el capitalismo hasta entonces, aunque España sufrió los efectos de la Gran Depresión con menos virulencia, ya que esta afectó sobre todo a los sectores industriales y nuestro país era eminentemente agrícola. Así estaba la economía nacional en los diferentes sectores. En agricultura conoció un periodo de buenas cosechas permitiendo ser autosuficientes en trigo. Los precios agrícolas tendieron a descender. Esto, unido al aumento de los salarios de los jornaleros, provocó una actitud hostil entre los pequeños agricultores. En industria se dio una disminución de bienes en los sectores de la explotación por falta de inversiones. La producción minera se redujo, aumentó el paro y las protestas. El comercio disminuyó drásticamente, decayeron las exportaciones de fruta, vino y plátanos, así como las de metales como pirita, hierro, plomo y mercurio. Curiosamente, la renta nacional no disminuyó salvo en 1933, el año más duro de la crisis, y el sistema fiscal apenas sufrió cambios. Los impuestos indirectos tuvieron una preponderancia sobre los directos, provocando una incapacidad presupuestaria del Estado para realizar algunas reformas. Así fue la primera fase del gobierno provisional entre abril y junio de 1931. Las elecciones municipales convocadas por el almirante Juan Bautista Aznar para el 12 de abril de 1931 supusieron el triunfo republicano, por lo que el 14 de abril se proclamó la Segunda República. Los miembros del Comité Revolucionario constituyeron en Madrid un gobierno provisional de concentración republicana, presidido por Niceto Alcalá Zamora y en el que estaban presentes políticos como Miguel Maura, Manuel Azaña, Alejandro Lerroux o Francisco Largo Caballero. De esta forma comenzó la primera etapa de la República, la del gobierno provisional, y lo primero que acordaron fue comenzar las reformas que el país necesitaba para modernizarse, dictándose así los decretos para realizar las más urgentes. Azaña planteó una reforma militar para acabar con la macrocefalia del ejército. Se disminuyeron las divisiones de 16 a 8, se disolvió la Academia Militar de Zaragoza, pasaron a la reserva a todos aquellos militares que no jurasen fidelidad a la República, se suprimió el Consejo Supremo de Justicia Militar, se creó un cuerpo armado, la Guardia de Asalto, como policía de choque en las ciudades, y se reservó un 60% de las plazas de las academias militares para los suboficiales que aspirasen al ascenso. Por otro lado, Largo Caballero, ministro de Trabajo, inició una serie de reformas laborales.
proteger del desahucio a los campesinos mediante la prórroga de los arrendamientos, asegurar la contratación colectiva, establecer jurados mixtos, obligar a contratar a los peones del pueblo donde se realizasen las faenas agrícolas y garantizar un salario mínimo por jornada ordinaria de trabajo. Los principales conflictos a los que se enfrentó el gobierno no tardaron en llegar, y fueron estos: oposición de los empresarios y propietarios agrícolas a cualquier reforma, huelgas de los trabajadores para acelerar dichas reformas y oposición de la Iglesia con el cardenal Pedro Segura a la cabeza, con brotes violentos de carácter anticlerical, la quema de iglesias en mayo de 1931. El 28 de junio se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes, se estableció la mayoría de edad en 23 años y se modificaron las circunscripciones electorales para aumentar el número de diputados. Los votantes dieron la mayoría a la conjunción republicano-socialista, ya que la derecha se presentó desunida. Se establecieron así unas Cortes totalmente reformistas, destacando el aumento de escaños del PSOE, y en su primera reunión fue elegido presidente el socialista Julián Besteiro. Las Cortes surgidas de estas elecciones se pusieron rápidamente a trabajar en la elaboración de una nueva Constitución. Esta, de carácter democrático y progresista, se aprobó en diciembre, ya dentro del bienio reformista, después de 3 meses de duros debates. Sus aspectos más notorios fueron: Estado integral con la posibilidad de gobiernos autonómicos, Estado laico, el poder legislativo residía en las Cortes formadas por una sola Cámara, el poder ejecutivo estaba compartido entre el Consejo de Ministros y el Presidente de la República, que era el jefe del Estado, posibilidad de expropiación de propiedades y de nacionalizar servicios públicos, sufragio universal aprobándose el derecho del voto a las mujeres, matrimonio civil y divorcio e igualdad ante la educación y el trabajo. Manuel Azaña, hasta ese momento ministro de la Guerra, sustituyó a Alcalá Zamora en la presidencia del gabinete mientras éste ocupaba la presidencia de la República. Y así empezó el bienio reformista, que va de 1931 a 1933. Durante este bienio, el gobierno estuvo presidido por Manuel Azaña, con miembros de la coalición social azañista. Se emprendieron profundas reformas provocando la oposición al nuevo régimen de los colectivos afectados, abarcando estas casi todos los campos posibles. Vamos a analizarlas una por una. En el ejército, su objetivo era crear unas fuerzas armadas más operativas, acabando con la macrocefalia del mismo. Entre ellas destaca la ley de retiro de la oficialidad, mediante la cual pasaban al retiro todos aquellos oficiales que no jurasen la fidelidad a la República, la supresión de rangos tradicionales, la reducción del número de oficiales, el cierre de la Academia Militar de Zaragoza y la supresión de la prensa dedicada a los militares. Todas ellas provocaron un gran malestar en el sector conservador del ejército, creándose el régimen republicano un fuerte enemigo. La República quiso reducir la influencia de la sociedad, sobre todo en la educación, mediante la disolución de la Compañía de Jesús, la aprobación de la Ley de Congregaciones, que limitó las posesiones de las órdenes religiosas, prohibiendo además la actividad docente de la Iglesia, y otras leyes como la de matrimonios civiles, la de divorcio y la ley de secularización de los cementerios. Esto originó una reacción en los sectores católicos encabezada por el cardenal Segura. La República se creó así un segundo e influyente enemigo, la Iglesia. Aun así, la influencia del clero siguió siendo grande en todo el país y promovió la creación de un partido político, Acción Popular, que será el origen de la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, agrupación política que llegará al poder en 1934. En agricultura, uno de sus objetivos era mejorar la situación de los campesinos y modernizar las estructuras agrarias, una de las principales preocupaciones del gobierno de Azaña. Las masas populares de jornaleros ansiaban el reparto de tierras y las protestas no se hicieron esperar. Las revueltas en Castilblanco, donde varios guardias civiles fueron ejecutados por los campesinos, y en Arnedo fueron 2 claros ejemplos de ello. Finalmente se aprobó la Ley de la Reforma Agraria, que tuvo como objetivos la desaparición del latifundio, la penalización del absentismo de los propietarios y las ayudas al esfuerzo productivo. Paralelamente se creó el Instituto de Reforma Agraria con el objetivo de gestionar el pago de las indemnizaciones y asentar a los campesinos, pero el coste de las indemnizaciones era tan alto que el gobierno tuvo que ralentizar la reforma, provocando así la ira de los campesinos. El fracaso de esta reforma instigó la oposición de los propietarios y la decepción de los campesinos, que se radicalizaron. A nivel territorial, su objetivo fue conceder la autonomía a las regiones más nacionalistas, dando respuesta a sus demandas. En Cataluña se aprobó el Estatuto de Autonomía, creándose así la Generalitat y siendo su primer presidente Francesc Macià. En el País Vasco en un principio fracasó el estatuto, aunque fue aprobado posteriormente comenzada ya la guerra. Y en Galicia el debate del estatuto se frenó por el estallido de la Guerra Civil, al igual que en Andalucía, cuya figura clave fue Blas Infante.
En el aspecto social, Largo Caballero, el ministro de Trabajo, aprobó medidas como la Ley de Contratos, por la que se regulaban los convenios colectivos, el derecho a la huelga y las jornadas de vacaciones, la Ley de Jurados Mixtos, que se basó en el modelo de los comités partidarios de Primo de Rivera y se constituyeron jurados a nivel local, provincial y nacional, y la ampliación de prestaciones a los pensionistas, a las mujeres en periodo de maternidad e indemnizaciones por accidentes laborales. Asimismo, se aprobó la regulación de la negociación colectiva, la jornada laboral de 40 horas semanales, el aumento de sueldo y la regulación de la participación de los sindicatos. Todas, sin excepción, fueron contestadas por la patronal y por la Confederación Nacional de Trabajadores, la CNT. Uno de los pilares de la labor de la República fue su interés por la educación y la cultura, debido a que muchos dirigentes republicanos habían sido educados en la institución libre de enseñanza. Esta reforma, por tanto, tuvo como objetivo extender la educación como un derecho y apartarla de la acción de la Iglesia. Se adoptó, por consiguiente, un modelo de escuela mixta, laica, obligatoria y gratuita. El gobierno de Azaña aprobó un plan educativo que preveía la construcción de 27.000 escuelas y elevar el sueldo de los maestros y profesores que hasta ahora eran pagados por el Estado. A los ayuntamientos se les exigió que cediesen solares para la construcción de las escuelas. La enseñanza secundaria tuvo también un fuerte impulso, duplicándose el número de alumnos de bachillerato. Las medidas regeneracionistas en el plano educativo se complementaron con la creación de las misiones pedagógicas, formadas por profesores y estudiantes que llevaban la cultura a los rincones más alejados de nuestra geografía. También es de destacar la colaboración de intelectuales de la talla de Federico García Lorca a través de su teatro itinerante La Barraca o Max Aub con El Búho. En junio de 1931 se crearon los consejos de primera y segunda enseñanza, el Consejo Universitario y los consejos provinciales y municipales. Los grupos de derechas, hasta la fecha desorganizados, comenzaron a ver el peligro que representaba el gobierno de la izquierda para sus intereses, y de esta manera empezaron a estructurar una nueva alternativa al gobierno social azañista. Los distintos grupos de esta ideología fueron los siguientes: Acción Española, que defendía la monarquía tradicional y católica como única forma de hacer frente a la revolución social; Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, un partido católico y autoritario dirigido por José María Gil Robles; Renovación Española, creada por los alfonsinos bajo el liderazgo de José Calvo Sotelo; Comunión Tradicionalista, formada por los carlistas; Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, las JONS, de ideología fascista; y Falange Española, creada por José Antonio Primo de Rivera, de ideología autoritaria y fascista, que pronto se unirían con las JONS formando Falange Española de las JONS. Las profundas reformas emprendidas por el gobierno de la República alarmaron a los sectores más reaccionarios del país, que temían perder sus privilegios e influencia. Estos consideraban que era necesario dar un giro a la situación y para ello utilizaron el viejo sistema del pronunciamiento. El general José Sanjurjo se sublevó en Sevilla, hecho conocido como la Sanjurjada, pero la inmediata reacción de la población, que respondió al llamamiento de huelga general hecho por las organizaciones proletarias, hizo que muchos militares implicados se retrajesen. En Madrid, los sublevados trataron de tomar el Ministerio de la Guerra, pero fracasaron. Sanjurjo fue detenido en Huelva cuando intentaba huir a Portugal. Fue juzgado y condenado a muerte, pero el gobierno le conmutó la pena por otra de cadena perpetua. Por otra parte, en el sindicato anarquista CNT convivían dos tendencias contrapuestas: los moderados, partidarios de la lucha sindical pacífica y de no oponerse a la República, y los radicales, que despreciaban la República y deseaban la revolución. El resultado fue que los anarquistas provocaron numerosas insurrecciones con el fin de instaurar el comunismo libertario y que en la mayoría de las ocasiones finalizaron con la llegada de la Guardia Civil. Un ejemplo de esto fue el suceso de Casas Viejas, así como los de Alcalá de Guadaira, Utrera o Medina Sidonia, siendo todos ellos sofocados por las fuerzas del orden público. Sin embargo, en Casas Viejas, un anarquista apodado Seis Dedos se hizo fuerte. La Guardia Civil y guardias de asalto entraron en el pueblo y prendieron fuego a la vivienda donde se había refugiado Seis Dedos con sus hijos, nietos y algunos vecinos. Todos murieron excepto dos. Además, el capitán Rojas de la Guardia de Asalto fusiló a más de 10 vecinos. Otros hechos similares, aunque de menor repercusión, fueron los de Castilblanco o Arnedo. Toda esta serie de sucesos, junto con la Ley de Congregaciones Religiosas, pusieron al descubierto la enorme división existente en el seno del gobierno de Azaña, provocando su dimisión en septiembre de 1933. Alcalá Zamora nombró nuevo presidente a Diego Martínez Barrio, que convocó elecciones para el 19 de noviembre de ese mismo año. La siguiente etapa es el bienio conservador, que va de 1933 a 1936.
Las elecciones generales estuvieron caracterizadas por la división de la izquierda y la unión de la derecha, la abstención de los anarquistas y el voto femenino. La República, después de grandes debates, había aprobado el derecho al voto de las mujeres. Su gran artífice fue la diputada del Partido Republicano Radical Clara Campoamor, pero hay que tener presente que las mujeres eran un colectivo muy amplio y muy influenciado por el catolicismo. Todos estos factores, principalmente la desunión de los partidos de izquierda y la oposición de los anarquistas, influyeron para que el centro-derecha ganase las elecciones. El nuevo gobierno se marcó el objetivo de desmantelar todas las reformas iniciadas por la izquierda en el bienio anterior. Este giró en torno al Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux y la CEDA de Gil Robles. Pueden distinguirse dos fases dentro de este bienio, el gobierno radical y el gobierno radical cedista. El primero, con Lerroux como presidente, constituyó un gobierno monocolor, con solo miembros del Partido Radical, y paralizó las reformas anteriores. Se detuvo la reforma agraria devolviendo las tierras a sus antiguos propietarios, anulando sucesión y decretando la libertad de contratación. Se enfrentó con la Generalitat, que aprobó la ley de contratos de cultivo siendo derogada. Se aprobó un presupuesto para el mantenimiento del culto y del clero católicos. Se indultó al general Sanjurjo y se redujo el presupuesto de la reforma militar y educativa. Como consecuencia de todas estas medidas, se radicalizó el PSOE y la UGT con Largo Caballero, que fue ganando posiciones dentro del partido frente al más moderado Indalecio Prieto. Ante esta situación, la CEDA pidió su entrada en el gobierno y 3 ministros de este partido juraron sus cargos en octubre de 1934. La inclusión de la CEDA fue interpretada por la izquierda como un inicio del camino hacia el fascismo, por lo que se empezó a preparar una insurrección contra el gobierno de Lerroux. Como contramedida, los sindicatos UGT y CNT convocaron una huelga general que fue seguida mayoritariamente en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Bilbao, en las ciudades andaluzas y sobre todo en Asturias, pero fracasó ante la reacción del gobierno, que declaró el estado de guerra e instauró la censura previa en los medios de comunicación. En Madrid se frustró un intento de tomar el Ministerio de la Gobernación y se detuvo a la dirección socialista. Estos hechos fueron conocidos como la Revolución de Octubre de 1934. En Asturias, los mineros protagonizaron un verdadero levantamiento social. Socialistas, comunistas y anarquistas formaron la alianza Uníos Hermanos Proletarios. Los mineros tomaron diversas ciudades y sitiaron Oviedo, dispuestos a implantar la República Socialista. Durante 15 días, la zona minera de Asturias fue dominada por los comités locales revolucionarios y por las milicias del llamado Ejército Rojo, que se apoderaron de las fábricas de armas de Trubia y de La Vega. El gobierno puso en marcha una auténtica campaña de guerra para restablecer el orden. Para ello no dudó en utilizar el ejército colonial compuesto por la Legión y los tabores de regulares, que fueron movilizados desde Marruecos. El 10 de octubre desembarcaron en Gijón y el general Eduardo López de Ochoa y el teniente coronel Juan Yagüe, bajo el mando del general Francisco Franco, acabaron con el levantamiento. El coste de la revolución fue de 1.000 muertos, 3.000 heridos, 3 penas de muerte y más de 30.000 detenidos. Paralelamente, en Cataluña, Lluís Companys proclamó la República Federal Catalana, aunque no tuvo el apoyo de la CNT. El ejército tomó la Generalitat y todos los concejales, el gobierno de la Generalitat con Companys al frente y Azaña, que se encontraba en Cataluña, fueron encarcelados. Hay que decir que este movimiento tuvo un carácter más político que en Asturias. A raíz de esta revolución se produjeron numerosas disputas en el gobierno acerca de las medidas a tomar contra los revolucionarios. El gobierno, que decidió suspender el Estatuto de Autonomía de Cataluña, se remodeló varias veces, dando carteras al Partido Agrario Español y a la CEDA. Su líder, Gil Robles, ocupó la cartera de guerra, perdiéndose así cualquier intento reconciliador. A continuación se tomaron las siguientes medidas contrarreformistas. En política agraria y sociolaboral no se prorrogaron los arrendamientos de las fincas ocupadas en 1934, por lo que se desalojaron 28.000 colonos. Se devolvió parte de las tierras a los grandes de España, se modificó la ley de jurados y se dictó la ley de la contrarreforma agraria, aumentando así las indemnizaciones y paralizando el asentamiento de nuevos colonos. En política autonómica se frenaron los intentos autonomistas de Galicia, País Vasco, Andalucía y Valencia. En política militar, las reformas no se modificaron, ya que se consideraban acertadas, pero se situaron en puestos de mando a militares que eran contrarios a la República, como Emilio Mola o Francisco Franco. Y en política religiosa se estableció un salario para los sacerdotes mayores de 40 años y se proyectó una reforma constitucional para modificar las relaciones Iglesia-Estado, que no se llevó a cabo. La crisis gubernamental vino motivada por la falta de entendimiento entre Lerroux y Alcalá Zamora, que sustituyó a Lerroux por Joaquín Chapaprieta. Además, la corrupción del gobierno precipitó su caída.
La implicación del mismo Lerroux y altos cargos del gobierno en el caso del extraperlo y en el escándalo Non Vela provocaron una fuerte crisis en la coalición radical cedista. La CEDA reclamó la presidencia del gobierno y su ruptura con el Partido Radical provocó la pérdida de mayoría del gobierno, mientras que la negativa de Alcalá Zamora a nombrar un presidente de la CEDA lo llevó a convocar elecciones para el 16 de febrero de 1936. Y así llegamos al tercer y último periodo, el Frente Popular, que va de febrero a julio de 1936. A las elecciones generales, una vez aprendida la lección de las anteriores, la izquierda se presentó unida en una gran coalición llamada Frente Popular, en la que se integraban socialistas, comunistas y republicanos. La CNT no participó en el pacto, aunque prestó su apoyo electoral. Los puntos del programa fueron: amnistía para los delitos políticos posteriores a 1933, desgravación fiscal para el campo y aumento del crédito agrario, aceleración de la reforma agraria y revisión de los desahucios, desarrollo de las obras públicas y del plan de construcciones escolares, y salarios mínimos y revisión de la legislación social. La derecha se agrupó en el bloque nacional, que incluía la CEDA, los monárquicos y los tradicionalistas o carlistas, pero no lograron ponerse de acuerdo en un programa común. Los radicales de Lerroux se presentaron profundamente desprestigiados por los escándalos de corrupción. La CEDA se unió en algunos lugares a los monárquicos liderados por Calvo Sotelo y su grupo Renovación Española, así como a los tradicionalistas, pero también se presentó en otros lugares unidos con los republicanos, lo que desdibujó su candidatura. Falange Española se unió con las Jons de Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo, formando Falange Española y de las Jons. Su líder, José Antonio Primo de Rivera, declarado defensor del fascismo, se presentó en solitario. Los nacionalismos conservadores vasco y catalán también presentaron sus candidaturas en solitario. En el proceso electoral, el Frente Popular resultó vencedor por un estrecho margen, y esto supuso un vuelco en la situación política de España. Sus partidarios se manifestaron llenos de júbilo en las principales ciudades, mientras que la derecha vio el resultado con gran preocupación. Se confirmó el triunfo del voto de izquierdas en las áreas industriales y en las zonas agrícolas, donde se concentraba un alto porcentaje del proletariado rural. Por su parte, las regiones donde imperaba la propiedad media y con tradición caciquil se mantuvieron como base del voto conservador. Conocido el resultado, Calvo Sotelo y Franco pidieron al presidente del gobierno, Manuel Portela Valladares, que declarase el estado de guerra. José Antonio Primo de Rivera exigió armas para la Falange y los monárquicos demandaron a Gil Robles que encabezase un gobierno de fuerza. En la izquierda, las reacciones se centraron en la apertura de las cárceles, adelantándose a la amnistía, y así se liberaron a los presos por la Revolución de 1934, entre ellos a Lluís Companys. Portela Valladares no cedió a las pretensiones y consiguió que Azaña formase gobierno el 19 de febrero. Este estaba compuesto solo por republicanos y era apoyado en el Parlamento por socialistas y comunistas. La izquierda acordó la sustitución de Alcalá Zamora en la presidencia de la República. Para ello se usó como argumento el artículo 81 de la Constitución. Azaña fue elegido presidente de la República y Santiago Casares Quiroga presidente del gobierno. La obra legislativa del Frente Popular estuvo condicionada por el escaso tiempo con el que contó para realizar su programa, dado que en julio comenzó la rebelión militar. Las líneas básicas de su actuación fueron las siguientes: amnistía política y militar, que se completó con un decreto por el que se obligaba la readmisión en sus puestos de trabajo de los despedidos por causas políticas. Los militares no republicanos fueron enviados a nuevos destinos: Franco a Canarias, Mola a Navarra y Santiago Godet a Baleares. Reforma agraria. Los campesinos no tardaron en ocupar numerosas fincas en las provincias latifundistas. Esto ocasionó violentos enfrentamientos con la Guardia Civil. El gobierno practicó una política de hechos consumados aceptando la situación. En total se ocuparon 232.000 hectáreas donde se asentaron más de 70.000 familias, superficie poco considerable pero mucho mayor que la que había sido objeto de reforma en periodos anteriores. Además se derogó la ley de contrarreforma agraria. Por todo esto, los grandes propietarios intentaron crear un clima subversivo con una campaña contra el gobierno. Distribución territorial del poder. Con la ley de amnistía se liberó a Lluís Companys y su gobierno y se restableció el Estatuto de Autonomía catalán. También se aceleró el Estatuto de Galicia. Numerosos alcaldes y concejales represaliados en 1934 fueron restituidos en sus puestos. Y en educación, el Frente Popular reinstauró la política educativa del primer bienio. Se desarrolló nuevamente la ley de congregaciones religiosas y la educación volvió a ser obligatoria, reorganizándose el plan para la construcción de escuelas públicas.
El triunfo del Frente Popular produjo una radicalización de la derecha que se situó cada vez más cerca de una insurrección armada, y su líder indiscutible fue el monárquico Calvo Sotelo. La extrema derecha formada por Falange y carlistas fue creciendo en número de afiliados procedentes de jóvenes cedistas. La detención de José Antonio Primo de Rivera por tenencia ilegal de armas hizo aumentar la crispación de los falangistas. En el PSOE se acentuó el enfrentamiento entre la línea de Prieto, partidario de la colaboración con la burguesía republicana, y la doctrina de Largo Caballero, considerado por muchos socialistas como el Lenin español, partidario de posturas más revolucionarias. Las juventudes socialistas se unificaron con las comunistas, dirigidas por un joven Santiago Carrillo que apoyaba las tesis de Largo Caballero. El PCE, siguiendo las directrices de la Internacional Comunista, era partidario de formar un frente común contra el fascismo. Y en este marco se produjo un clima de violencia en ciudades y pueblos con asesinatos, huelgas y enfrentamientos entre las milicias de los partidos. Desde la victoria del Frente Popular, las fuerzas de la derecha, falangistas, tradicionalistas y monárquicos estaban dispuestos a establecer contactos con italianos y alemanes para la compra de armas y el adiestramiento de soldados ante un eventual golpe de Estado. Desde Portugal, el exiliado general Sanjurjo estableció contactos para un eventual golpe, constituyéndose así en el coordinador. El general Emilio Mola, que se alzó como director de la conspiración, estableció los planes militares y logísticos para el inicio de la sublevación, asegurándose el apoyo de los carlistas de Manuel Falconde. Desde la cárcel, José Antonio Primo de Rivera puso a su disposición las milicias de la Falange, y el 9 de julio, a través de Luis Bolín, corresponsal del diario de ABC en Londres, se fletó un avión para que se trasladase a Franco de Canarias a Marruecos, con el objeto de hacerse cargo del ejército de África donde se iniciará la rebelión. El asesinato de Calvo Sotelo, como represalia al asesinato previo del teniente de la Guardia de Asalto José Castillo, fue el detonante para el inicio del golpe de Estado entre el 17 y el 18 de julio de 1936. Y las conclusiones que podemos sacar de este vídeo son las siguientes. La Segunda República fue el primer sistema plenamente democrático de nuestra historia. Su intención reformadora, destinada a acabar con el atraso del país, se enfrentó a las clases dominantes que vieron en estos cambios un intento de acabar con su poder y privilegios. Por otro lado, los partidos obreros revolucionarios no veían sus demandas satisfechas. En esta vorágine de acontecimientos, el ejército se decidió a intervenir y el fracaso del golpe de Estado dio lugar a una guerra civil española donde se enfrentaron los republicanos contra los sublevados, terminando con la victoria de Franco y su posterior dictadura de 40 años de duración. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.